El cielo amaneció cubierto de nubes densas esa mañana. En el albergue San Benito, los niños ya estaban inquietos con la idea de salir en grupo al centro de la ciudad, aunque el pronóstico anunciara lluvia. Entre ellos había una niña de ojos grandes y silenciosos, que observaba todo sin decir casi nada. Sofía tenía apenas 6 años, pero en su mirada llevaba un mundo que nadie allí parecía ver. Sus cabellos castaños siempre estaban recogidos en 2 trencitas descuidadas, y su ropa era siempre la misma, limpia, pero desgastada. Ella era dulce, pero había en ella una tristeza constante, como la de quien jamás supo lo que era pertenecer de verdad. Sofía no hablaba mucho, pero todos en el albergue conocían el objeto que nunca soltaba. Un medallón antiguo, de metal dorado ya desgastado por el tiempo. Lo llevaba colgado del cuello, por debajo de la blusa. Era su único vínculo con el pasado. En el interior había una pequeña foto descolorida de una mujer sonriente. Su madre. Se decía entre las cuidadoras del albergue que su madre la había dejado cuando era apenas un bebé, entregándole el medallón antes de desaparecer. Nadie sabía con certeza qué pasó después. La niña no recordaba nada más que el leve aroma que emanaba la mujer de la foto y la sensación de calor en un regazo que se fue demasiado pronto. Esa tarde, mientras el grupo caminaba por las calles bulliciosas del centro bajo las primeras gotas de lluvia, Sofía caminaba más despacio, sujetando con fuerza el cuello de la blusa donde guardaba el medallón. Los demás niños corrían, reían, se cubrían con impermeables de colores. Ella observaba, siempre observaba. Fue entonces cuando retumbó un trueno y algunas personas corrieron a resguardarse. En medio de la confusión, Sofía se distrajo y se alejó del grupo. Miró a ambos lados, intentando encontrar a las cuidadoras, pero todo parecía dar vueltas. La gente pasaba apresurada, empapando los pies en charcos. Sofía se quedó quieta en la acera, con la mirada perdida y la respiración agitada. Al otro lado de la calle, un hombre bajaba de un coche negro protegiéndose con un paraguas. Vestía un traje oscuro y corbata discreta. Su rostro era serio, con rasgos firmes, casi fríos. Eduardo Monteiro era su nombre. Dueño de una de las empresas inmobiliarias más grandes de la ciudad, conocido por sus decisiones acertadas y la frialdad que admiraban en el mundo empresarial. Pero detrás de esa impecable fachada vivía un vacío, un hueco emocional que él mismo no sabía cómo llenar. Eduardo llegaba tarde a una reunión. El celular sonaba en el bolsillo y su asistente lo esperaba en el vestíbulo del edificio de enfrente. Pero, en ese instante, sucedió algo inesperado. Se detuvo, sintió un escalofrío inexplicable, giró el rostro y vio a la niña. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos. Por un instante, el bullicio de la ciudad pareció silenciarse a su alrededor. Era como si existiera un hilo invisible entre ellos. Ella se acercó caminando despacio, con pasos ligeros, como si pisara un terreno desconocido. Cuando se detuvo frente a Eduardo, lo miró directo al rostro, sin miedo. Sacó el medallón de dentro de la blusa, lo sostuvo durante unos segundos entre sus dedos diminutos, y luego extendió la mano. «Es suyo», dice con voz baja, casi un susurro. «Esto es suyo». Eduardo observó a la niña sin comprender. Su expresión reflejaba confusión y escepticismo, pero algo en su forma de hablar lo paralizó. Tomó el medallón con cuidado, casi sin querer tocarla, y lo abrió. Lo que vio allí hizo que el mundo se detuviera. La imagen dentro del medallón era la de su madre, Carmen, joven, sonriendo con esa misma mirada serena que él recordaba de cuando era pequeño. Pero era imposible. Carmen estaba muerta. Había fallecido al dar a luz, o eso era lo que su padre le había contado toda la vida. El medallón temblaba en su mano. Eduardo miró la foto,
luego a la niña, y una sensación que no pudo reconocer empezó a invadirle el pecho. Miedo. Miedo a algo que no sabía explicar. Aquello no tenía sentido. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo tenía ella esa foto? ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz entrecortada. Pero Sofía solo negó con la cabeza y volvió a mirar la acera, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba. El ruido del tráfico y de la lluvia regresaba poco a poco, y alguien gritó su nombre desde lejos. La cuidadora corrió hasta ella, jadeante, tomó a la niña de la mano y agradeció rápidamente, sin saber con quién había hablado. Sofía volteó a mirar una vez más, antes de desaparecer con el grupo. Eduardo se quedó allí, inmóvil. El medallón seguía abierto en la palma de su mano. La imagen de su madre parecía mirarlo desde el marco dorado, como si lo llamara a través de los años. En lo más profundo de su pecho, algo se quebró. Una duda profunda y sombría empezó a crecer, tan intensa como el vacío que siempre había sentido, y que nunca supo de dónde provenía. El medallón permanecía sobre la mesa de cristal en el departamento de Eduardo, como una presencia silenciosa que dominaba todo el ambiente. Era madrugada, y él llevaba horas sentado allí, la mirada fija en la imagen de su madre, como si esperara que, de alguna manera, ella pudiera responderle. Esa niña, Sofía, no salía de su mente. ¿Quién era? ¿Por qué tenía ese medallón? Y sobre todo, ¿cómo era posible que esa foto, la misma que él recordaba haber visto de niño, estuviera ahora en manos de una desconocida? Eduardo no era hombre de emociones a flor de piel. Había crecido en un entorno frío, donde los sentimientos se veían como debilidades. Su padre, Alfonso Monteiro, era un hombre inflexible, orgulloso y severo. La pérdida de su madre había sido una sombra que nunca se disipó. Por más que Eduardo intentara enterrar el pasado bajo pilas de contratos y reuniones, el vacío seguía ahí. A la mañana siguiente, sin saber exactamente qué buscaba, tomó el coche y se dirigió a un barrio antiguo donde vivía doña Teresa. Ella había sido su niñera en la infancia, una figura que, por breves instantes, le ofrecía cariño en medio del rigor de la casa Monteiro. Era la única persona que quizás supiera más de lo que a él le habían contado. Doña Teresa abrió la puerta con discreta sorpresa. El cabello blanco recogido en un moño, una blusa de lana ya algo gastada, los ojos pequeños y atentos. No veía a Eduardo desde hacía años. «¿Eduardo?», dijo, con mezcla de asombro y ternura. «Necesito hablar contigo», respondió él directo, aunque con una duda que a ella no le pasó inadvertida. Se sentaron en la sala pequeña, rodeados de muebles antiguos y del aroma de café recién colado. Eduardo sacó el medallón del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Esto perteneció a mi madre, ¿verdad?». Doña Teresa miró el objeto y, por un instante, pareció que el tiempo retrocediera. Tocó el medallón con cuidado, como quien aúna fuerzas para sostener un recuerdo. «Sí, Carmen lo llevaba todos los días. Ayer una niña me entregó esto», dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante. «Dijo que era mío». Doña Teresa guardó silencio. Sus manos apretaron el tejido del vestido sobre su regazo, y sus ojos evitaron los de él. «¿Quién era aquella niña, doña Teresa?». La mujer respiró hondo y se asomó a la ventana, como buscando valor en el cielo nublado. Cuando volvió a mirarlo, había en su rostro una pena antigua. «Es hora de que sepas la verdad que tu padre me obligó a ocultar». El corazón de Eduardo latió con fuerza. No dijo nada. Esperó. «Tu madre, Carmen, no murió al dar a luz». La frase cayó como un trueno entre los dos. «¿Qué?». «Estaba embarazada de nuevo. Tu padre creía que el bebé no era suyo, que ella lo había traicionado. Nunca hubo prueba, solo la palabra de un hombre dolido y posesivo. La expulsó de la casa, Eduardo, de forma cruel, sin dejarla despedirse de ti. Le dijo a todos
que había muerto. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras giraban en su mente como hojas al viento. Se levantó y empezó a andar por la sala. «¡Eso es imposible! ¡Ella murió! Yo era niño, pero recuerdo el funeral». «¿Recuerdas un ataúd cerrado sin cuerpo?», dijo Teresa. «Tu padre alegó complicaciones del parto para que nadie preguntara. ¿Y tú? ¿Por qué no me lo contaste?». Doña Teresa bajó la mirada avergonzada. «Porque él amenazó con despedirme también. Yo era viuda y necesitaba ese trabajo, y en el fondo siempre creí que tú descubrirías todo algún día». Eduardo volvió a sentarse con el aliento entrecortado. Se frotó el rostro con las manos. «¿Y el bebé?», preguntó con voz débil. «¿Qué pasó con él?». «Es la niña, Sofía, tu hermana». Un silencio sepulcral lo envolvió todo. La palabra hermana retumbó en la cabeza de Eduardo como un eco imprevisto. Tenía una hermana, una niña perdida en un albergue, entregada al azar y al margen de todo lo que él conocía. Las imágenes acudieron a su mente: la mirada de la niña, el gesto de entregar el medallón, la voz suave que decía «es suyo». ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sintió que eso le pertenecía? Ella me miró como si me conociera, doña Teresa. Fue extraño, como si me reconociera de algún lugar. A veces los lazos de sangre hablan antes que las palabras. Eduardo se pasó las manos por el cabello. El peso de la verdad era casi insoportable. Todo en lo que había creído sobre su madre, su infancia y su historia se desmoronaba. Y en medio de eso, una niña, su hermana, abandonada, invisible. Mientras él construía un imperio, ella vivía olvidada. ¿Dónde está ahora? En el albergue San Benito, si aún existe. Queda cerca del centro. Eduardo se incorporó con lentitud. Su cuerpo se sentía más pesado, cargado de décadas de silencios. Miró a doña Teresa con ojos húmedos, pero decididos. «Gracias por decírmelo, aunque sea tarde». Doña Teresa lo detuvo suavemente. «No es tarde, Eduardo. Aún puedes hacerlo distinto. Por ella, por tu madre y por ti». Él asintió en silencio. Recogió el medallón, ahora con otro significado. No era solo un relicario, era la llave de una historia que aún podía reescribirse. La imagen de Sofía no dejaba en paz a Eduardo. Había algo en esa niña, en su mirada firme, en la entrega silenciosa del medallón, que lo atraía de nuevo a aquel instante, como si el tiempo insistiera en repetir la escena hasta que él hiciera algo al respecto. A la mañana siguiente, contactó a un investigador de confianza. No explicó todo, solo le pidió que localizara a una niña llamada Sofía, de aproximadamente 6 años, que viviera en algún albergue público de la ciudad. Mostró el medallón y describió el encuentro. El investigador no cuestionó. Estaba acostumbrado a misiones extrañas de clientes adinerados, pero al ver la urgencia en la mirada de Eduardo, supo que esto era diferente. 3 días después, regresó con la información. Albergue San Bento, en un barrio céntrico. La niña efectivamente se llama Sofía. No tiene apellido registrado. La dejaron allí todavía bebé. No hay datos de madre ni de padre, solo el medallón. Eduardo guardó silencio durante largos segundos. Sintió el pecho oprimido, como si la sangre hubiera decidido correr en otra dirección. «Gracias», dijo al fin, antes de despedir al hombre. Ese mismo día cortó llamadas, pospuso reuniones y pidió que nadie lo buscara. En el camino al albergue, los dedos le repiqueteaban nerviosos sobre el volante. Sabía que no podía llegar y decir «soy tu hermano». Ni él mismo sabía todavía lo que aquello significaba, pero necesitaba verla, entenderla, conectarse. El albergue San Bento era modesto pero bien cuidado.
Las paredes estaban descascaradas en rincones, pero el patio se mantenía limpio y en las ventanas colgaban dibujos infantiles. Una de las cuidadoras, una señora de sonrisa amable llamada Ángeles, lo recibió con desconfianza cuando anunció que quería ofrecerse como voluntario. Hombres solos y bien vestidos no se veían por ahí a menos que vinieran con donaciones o cámaras de prensa. Pero Eduardo tenía dinero y palabras. Aclaró que quería ayudar con recursos y tiempo, sin alaracas. Dijo que venía de una pérdida personal y necesitaba reconectar con algo más sencillo, más humano. Ángeles, a regañadientes, cedió. «Los chicos te van a probar», le advirtió. «Son recelosos con los extraños, pero si tienes paciencia puedes ganarte su confianza». Él asintió con una sonrisa leve. Fue en la tarde del miércoles cuando volvió a verla. Sofía estaba en el patio, sentada bajo una matiza, dibujando en una hoja arrugada. Las otras niñas y niños corrían, reían y pateaban un balón viejo. Ella prefería el rincón, el silencio. Eduardo se acercó despacio. No quería asustarla. Traía consigo una caja de lápices de colores nuevos. «¿Puedo sentarme aquí?» Sofía lo miró de reojo, con la misma desconfianza que tantas veces la había protegido del mundo. Lo reconoció, pero no dijo nada. Simplemente se encogió de hombros, sin oponer resistencia. Él se sentó en la hierba, a una distancia respetuosa. «Traje algo que quizá te guste». Extendió la caja de lápices sin invadir su espacio. Sofía la observó como si fuera un tesoro secreto. Sus ojos se iluminaron, pero dudó un momento. Al cabo de un rato, tomó los lápices uno por uno y volvió a dibujar, ahora con más colores. En los días siguientes, Eduardo regresó, siempre de forma discreta, cuidaba el jardín, leía cuentos, acompañaba a los pequeños en sus tareas. Pero era con Sofía con quien su atención se centraba, sin prisas, sin presiones. Ella hablaba poco, pero escuchaba mucho. Con el tiempo empezó a comentar cosas sencillas, su gusto por las historias de bosques, el miedo a los truenos, la curiosidad por saber de dónde venía. Hablaba de sus sueños con timidez, como quien no cree que vayan a cumplirse, pero aún así los guarda cerca. «A veces siento que soy de otro lugar», dijo un día mientras pintaban juntos un paisaje. «Un lugar donde hay una familia de verdad, con alguien que me conoce». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarla, contarle todo, pero supo que no era el momento. «Creo que cada quien tiene un lugar especial», respondió. «A veces solo tarda en encontrarse». Ella lo miró con atención, como intentando descifrar algo en él, pero no dijo nada. Solo sonrió. Era la primera vez que sonreía para él. Aquella noche, Eduardo salió del albergue con el pecho apretado. La conexión había sido real. No se trataba solo de lazos de sangre, era algo del alma. Se había preocupado por esa niña como nunca antes lo había hecho por nada que no fuera su éxito propio. Por primera vez, quería ser responsable de alguien, no por obligación, sino por elección. Al llegar a casa, subió al estudio. Se sentó frente a la computadora y abrió un documento para solicitar la guarda provisional. Pero se detuvo antes de escribir. Necesitaba pensar. Hacerlo bien. No bastaba con desearlo. Tenía que demostrar que podía estar ahí para ella. Permanecer. Miró el medallón sobre la mesa de trabajo y lo apretó con decisión. «Voy a cuidarte, Sofía, aunque aún no sepa bien quién soy». Las mañanas en el albergue empezaron a adquirir otro matiz. Sofía, antes reservada y siempre al margen, ahora esperaba ansiosa las visitas de Eduardo. No lo decía, por supuesto, pero sus ojos delataban la emoción cada vez que él llegaba con su modo tranquilo, las historias inventadas y ese cuidado que ella solo conocía en los cuentos de hadas. La confianza crecía despacio, como una planta que brota tras una estación seca. Eduardo escuchaba sin prisa,
Conservaba los dibujos que ella le entregaba como si fueran joyas raras. Sabía que aquella relación exigía paciencia y presencia, dos cosas a las que hasta entonces nunca había dado prioridad en su vida. Mientras tanto, el proceso de guarda provisional seguía su curso. Eduardo había contratado a un abogado especializado, llenado formularios, reunido peritajes y buscado evaluaciones psicológicas y de antecedentes. Quería hacerlo todo bien. Sofía lo merecía. Pero el pasado, como siempre, aguardaba en silencio su turno de hablar. Fue en una tarde bochornosa, mientras una de las coordinadoras del albergue revisaba antiguos archivos y carpetas empolvadas, que un sobre amarillento cayó al suelo. Dentro, entre los documentos del ingreso de Sofía, apareció un recorte de periódico doblado con cuidado. Tenía fecha de 6 años atrás. El titular era seco. Desalojo forzoso en el centro, madre e hija terminan viviendo en la calle. La nota narraba la historia de Carmen, una mujer acusada de ocupación ilegal en una casa de Monteiro en Cía. Inmuebles. Alegaba derecho a la vivienda y afirmaba haber sido expulsada injustamente. Mencionaba a su hija pequeña, Sofía. Y en la parte inferior del artículo, en letras diminutas, figuraba el nombre del responsable de la orden de desalojo, Eduardo Monteiro. Ángeles, la cuidadora que se había mostrado más cercana con él, fue la primera en leerlo. La sangre se le heló en el rostro. Corrió hacia la sala donde dibujaba Sofía, intuyendo el daño. Sofía estaba concentrada en su dibujo. Al ver el recorte, frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. Ángeles vaciló. Intentó ocultarlo, pero ya era tarde. Sofía le arrebató el papel, lo leyó con lentitud. Primero detuvo la mirada en el nombre de su madre, luego en el suyo, y finalmente en aquel apellido. «¿Él hizo esto?», musitó con la voz quebrada. Ángeles trató de explicarle, pero Sofía se había puesto de pie, con las manos temblorosas y los ojos inundados de una pena que no cabía en su cuerpo pequeño. Cuando Eduardo llegó esa tarde, lo recibieron con miradas duras. Ángeles lo esperaba en la entrada, sosteniendo el recorte. «Tenemos un problema», le dijo sin rodeos. «Sofía vio esto». Él tomó el periódico y leyó el titular. El impacto fue inmediato. Su nombre impreso con esa frialdad le estalló en la cara. Yo no sabía nada de esto. Era un documento estándar. Jamás vi ese caso en particular. No sabía que era ella». Intentó calmar la situación. «Lo creo», respondió Ángeles, «pero ella no está lista para escuchar ahora». Eduardo pidió ver a Sofía. Ángeles dudó, pero accedió. La encontró acurrucada en un rincón de la sala de lectura, abrazándose las rodillas. Al oír sus pasos, no se giró, pero habló con firmeza. «Vete». «Sofía», empezó él, con voz cargada de dolor. «Vete», gritó ella con más fuerza. «Mentiste. Hiciste que mi mamá se fuera. Hiciste que nos quedáramos sin casa». Eduardo se arrodilló junto a ella, manteniendo la distancia. «Te juro que no lo sabía. Solo fui una firma. Habría actuado distinto si lo hubiera sabido. Perdóname». Ella lo miró con los ojos vidriosos, donde ardía la decepción más punzante. «Tú eras la única persona en quien creí que podía confiar», susurró. Él sintió esas palabras como cuchillos. Quiso tomar su mano, pero Sofía se encogió aún más. Volvió a abrazar las rodillas. «No quiero verte más». Permanece allí unos segundos en silencio. Luego se incorporó con cuidado, dejó el medallón sobre la mesita junto a ella sin decir palabra y se marchó. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Eduardo lloró. No por el pasado, sino por sus consecuencias, por el dolor que no pudo evitar, por la herida que, sin querer, había reabierto. Había descubierto a una hermana, había reencontrado la presencia de su madre en cada gesto de esa niña.
Pero ahora todo parecía perdido de nuevo. Otra vez, Sofía estaba sola, y él también. El silencio de Sofía era ensordecedor. Eduardo, de vuelta en su departamento, revivía las palabras de la niña como un eco persistente. «No quiero volver a verte». Por más que intentara encontrar la forma de alcanzarla, cada intento se topaba con un muro que ahora parecía infranqueable. Se sentía impotente. Por primera vez en su vida, su dinero, su poder, sus conexiones, nada de eso servía. Lo que Sofía necesitaba no podía comprárselo, solo podía ganárselo, y ya no sabía cómo. Fue entonces cuando un recuerdo sutil encendió algo dentro de él. Doña Teresa. Si alguien conservaba un fragmento de la historia que podía ayudarlo, era ella. Sin perder un instante, tomó las llaves y se dirigió a la casa de su antigua niñera, con los pensamientos atropellándose unos a otros. Teresa abrió la puerta con el rostro preocupado. Ya sabía que algo había pasado. «Ella lo descubrió», dijo él, sin necesidad de más explicaciones. «¿El recorte del periódico?», preguntó ella. Él asintió. «Ahora me odia, y quizá con razón. Pero no puedo dejarla así. Necesito hacer algo, cualquier cosa que le muestre quién soy en realidad». Teresa lo observó en silencio durante un momento. Luego, se dirigió al cuarto trasero y regresó con una caja de cartón vieja y amarillenta, con las cintas despegándose. Se la entregó con cuidado. «Tu madre me dio esto antes de partir. Dijo que algún día podría ser necesario. Nunca la abrí. Me pareció demasiado íntimo. Pero ahora, tal vez ha llegado el momento». Eduardo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro halló pequeños objetos, una estola con el perfume ya desvanecido de Carmen, una muñeca antigua, una foto de los tres, el de niño, Carmen y su padre, antes de que todo se viniera abajo. Y entonces, entre las hojas dobladas de un cuaderno viejo, un sobre blanco con caligrafía suave. «Para mis hijos, Eduardo y el bebé que está por llegar». Su mano tembló. Se sentó con cuidado en el sofá y abrió el sobre. El papel estaba algo amarillento, pero las palabras escritas a mano aún relucían con emoción contenida. «Mis amores, si algún día esta carta llega hasta ustedes, quiero que sepan que cada paso que di fue por amor. Eduardo, mi hijo, tú eras mi sol. Cada mañana a tu lado era mi alegría. Sé que me arrebataron de ti, y eso me destruyó más que cualquier otro dolor. Nunca dejé de amarte ni de esperar que algún día supieras la verdad. Al bebé que cargo en mi vientre mientras escribo, mi esperanza es que crezcas con más amor del que yo tuve fuerzas para dar. Ya te amo, aunque aún no te conozca. Si están leyendo esto juntos, entonces sucedió algo milagroso. Quizá el tiempo reparó lo que el orgullo rompió. Quizá la vida nos dio una segunda oportunidad. No guarden odio, mis hijos. Conserven lo que de mí vale la pena, el amor, el anhelo de reencontrarse y la certeza de que, aunque lejos, nunca dejé de ser su madre. Con todo mi corazón, Carmen». Las palabras parecían atravesar los años y abrazarlo. Eduardo lloró por su madre, por su hermana, por él mismo, por la infancia robada, por la historia interrumpida, por el amor que sobrevivía en cada letra de aquella carta. A la mañana siguiente volvió al albergue. No trató de verla de inmediato. Solo dejó un sobre con ángeles, pidiéndole que se lo entregara a Sofía cuando estuviera lista. Dentro, la carta de Carmen, doblada con delicadeza, y una nota pequeña escrita a mano. «Si quieres hablar conmigo, estaré aquí, siempre. Eduardo». Sofía recibió el sobre sin comprender del todo. Ángeles se limitó a decirle: «Él no está aquí ahora, pero esto te lo pidió para que lo leas cuando tú quieras». La niña llevó el sobre a un rincón de la sala, se sentó en el suelo y por largos minutos lo sostuvo contra el pecho.
Había miedo en ella, miedo a decepcionarse otra vez. Pero también había curiosidad y nostalgia. Abrió el sobre con cuidado, empezó a leer. Las palabras de su madre parecían susurrar en su mente. El papel temblaba en sus manos, pero no se detuvo. Leyó cada línea, cada coma. Al terminar, sus ojos se llenaron de lágrimas, el mentón le tembló y su corazón quedó en un torbellino de emociones. No sabía qué hacer, no sabía si podía perdonar, pero allí, en aquella carta, había algo que nunca había sentido antes, la sensación de pertenencia. Guardó la carta en el bolsillo de su blusa. Paseó los dedos por la nota de Eduardo más de una vez. La leyó de nuevo. Si quieres hablar conmigo, estaré aquí, siempre. Aquella noche, por primera vez en días, Sofía se durmió abrazada al medallón y soñó con la voz de su madre diciéndole que todo estaría bien. El sobre reposaba junto a la almohada de Sofía, como si fuera una extensión de su alma. La carta de su madre, con su delicadeza y sinceridad, había abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. Durante días, Sofía permaneció en silencio, leyendo y releyendo las palabras, como si intentara absorber todo el amor que nunca había tenido la oportunidad de escuchar en persona. En la mañana del sábado, después de pensarlo mucho, se acercó a Ángeles. ¿Puedo salir un rato?, preguntó. La cuidadora la miró con sorpresa y un brillo en los ojos. Claro que sí. Sé exactamente a dónde quieres ir. Eduardo estaba sentado en el banco del jardín del edificio donde vivía, tratando de distraerse con el vaivén de las hojas al viento. Llevaba en el bolsillo la misma notita que le había escrito, doblada y desgastada por tanto manipularla. Fue entonces cuando oyó pasos suaves acercándose. Alzó la vista y allí estaba ella, Sofía, con las manos a la espalda, los ojos atentos y una expresión indecible. No corrió hacia él, ni sonrió de inmediato. Simplemente se quedó ahí, observando como si necesitara confirmar que era real. «Tú sigues aquí», dijo ella, al fin. «Te dije que estaría», respondió Eduardo con voz baja pero firme. Ella se sentó a su lado sin tocarlo. Guardaron silencio varios minutos. El mundo alrededor parecía haberse encogido. Todo lo que importaba estaba en ese banco. «La carta», empezó ella con la voz entrecortada. «¿Era de verdad?» Eduardo sacó del bolsillo la copia que había conservado para sí mismo. Le mostró su caligrafía, el papel original que aún guardaba doblado. Sofía lo examinó con cuidado, como quien recompone una imagen rota. «Pensé que tú formabas parte de eso, de lo que le pasó a mamá», dijo, desviando la mirada. «Lo sé», respondió él, «y no puedo imaginar lo que fue sentir eso. Pero yo también fui engañado, Sofía. También perdí a mi mamá. Crecí creyendo que había muerto el día en que nací. Viví con culpa y vacío, sin saber por qué». Ella lo miró con los ojos vidriosos, como si por primera vez viera a alguien que también cargaba dolor. No era solo ella, no era solo su herida. «Lo siento tanto», susurró. Eduardo respiró hondo. La vio y extendió la mano con calma. «Podemos intentarlo de nuevo». Sofía dudó un segundo. Luego puso su mano en la suya. «Podemos». La guarda provisional fue aprobada una semana después. El juez tomó en cuenta los dictámenes, los testimonios del albergue y el vínculo evidente entre ellos. Cuando Ángeles le dio la noticia a Sofía, ella permaneció en silencio largo rato. Después, corrió al cuarto, recogió sus dibujos y el medallón y los metió en una mochila pequeña. No necesitaba mucho. Todo lo que realmente importaba la esperaba afuera. Eduardo la recibió con el corazón oprimido. No sabía cómo sería vivir juntos. No estaba seguro de estar listo para ser hermano, cuidador, referente. Pero por primera vez quería aprender. Su departamento era amplio, silencioso, lleno de muebles modernos y fríos.
Sofía recorrió los cuartos como quien pasea por un museo. Todo era nuevo, extraño, distante. «Puedes escoger una habitación», le dijo él sonriendo. «O si quieres, la montamos a tu estilo». Ella miró alrededor, pensó y contestó: «Quiero una pared azul, igual que el cielo cuando no está triste». Él rió, y supo que ella cambiaría todo. Los primeros días fueron tímidos. Eduardo procuraba mantener una rutina estable, desayunar juntos, llevar a Sofía a la escuela, recogerla, cenar en la mesa. A veces conversaban, otras, el silencio era el único idioma posible, pero estaban ahí, juntos, y eso por sí solo ya era una revolución. Sofía se extrañaba del elevador, del aroma del jabón en la lavandería, de la comida sin sal del restaurante. Pero adoraba el olor del café recién hecho que Eduardo le preparaba por la mañana, la libertad de tener una cama solo para ella y los libros que él comenzó a leerle antes de dormir, aunque se equivocara al poner voces a los personajes. Una noche, mientras lavaban la loza juntos, Sofía se detuvo y lo miró. «¿Tú también tienes miedo?» Eduardo dejó caer el plato en la pila con cuidado. «Sí, de equivocarme contigo, de no saber ser hermano». Ella pensó un instante, secándose las manos con el trapo. «Podemos aprender juntos». Él asintió con una sonrisa contenida. «Podemos». Y así empezaron una nueva vida, no perfecta, ni exenta de tropiezos, pero llena de gestos pequeños, un dibujo dejado en el escritorio, una nota en la lonchera, una tarde de helado después de un día complicado. Sofía seguía guardando el medallón, ahora en una cajita sobre la repisa al lado de la carta de su madre. Ya no necesitaba esconderlo en el pecho. Su historia, antes carga, era parte de lo que la hacía completa. Eduardo, acostumbrado a la soledad silenciosa de los negocios, descubría una nueva forma de presencia. Aprendía a escuchar, a esperar, a sonreír sin razón. Y, poco a poco, los dos comprendieron que lo que hace una familia no es la sangre, sino la decisión diaria de quedarse juntos. El sol de aquella tarde atravesaba con delicadeza las cortinas de la sala, proyectando sombras danzantes sobre el piso. En la repisa, entre libros, cuadernos de dibujo y una pequeña escultura de cerámica hecha a mano, reposaba una cajita de madera barnizada. Dentro, envuelto en una tela azul claro, estaba el medallón. Ya no colgaba del cuello de una niña perdida. Ahora era solo un recuerdo, un vínculo con el pasado, no de dolor, sino de resignificación. Sofía, con 15 años, se sentaba en el sofá con una taza de té y la mirada serena de quien ha aprendido a observar la vida con calma. Su cabello ahora caía suelto, y la línea ligera que trazaba en sus dibujos de niña se había convertido en un talento artístico. Pintaba, escribía, creaba historias y, lo más importante, sabía quién era. Eduardo entró en la sala con las mangas de la camisa remangadas y un delantal manchado de salsa. «Si quemo otro lote de pan, tienes permiso para sacarme de la cocina», dijo, riendo. «Solo si prometes que me dejarás elegir la lista de reproducción», respondió Sofía con una sonrisa ligera. Se rieron juntos y aquella escena, tan simple, tan cotidiana, era en realidad extraordinaria, porque años atrás ninguno de los dos sabía lo que era compartir, existir junto al otro sin miedo ni reservas. Eduardo ya no era el mismo hombre de traje y mirada distante. Seguía al frente de la empresa, pero ahora a tiempo reducido. Delegaba más, trabajaba menos horas y evitaba las reuniones nocturnas. Aprendió a valorar la presencia, las comidas familiares y las caminatas sin prisa. Con Sofía aprendió a cocinar, a pintar paredes y a armar muebles con instrucciones confusas. Pero aún más, aprendió a amar con acciones, con presencia. Ella, por su parte, aprendió que confiar no es un error, que hay quien se queda,
que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. De vez en cuando hablaban de Carmen. Sofía leía la carta de su madre en fechas especiales o cuando la nostalgia golpeaba. Eduardo la llamaba nuestro pedacito que quedó en las estrellas. Juntos la recordaban con cariño, nunca más con dolor. Aquella tarde decidieron cocinar algo juntos, lasaña, como habían intentado tantas veces y fallado otras tantas. Entre risas, harina por todos lados y queso derramado fuera de la bandeja, se sintieron más que nunca en casa. Después de cenar, pasearon por el parque cercano. El cielo estaba despejado y la brisa suave mecía las ramas de los árboles. Pasaron por el banco en el que solían sentarse cuando ella era niña, y Sofía se detuvo un instante. ¿Recuerdas la primera vez que te sentaste aquí conmigo?, preguntó. «Recuerdo todo», respondió él. «Recuerdo cómo me miraste, como si intentaras confirmar que era real». Lo estaba. Silencio por unos segundos. Luego ella agregó: «Menos mal que lo estaba». Eduardo la miró con ternura, los ojos brillantes por la memoria y la gratitud. Se sentaron juntos, como antes, como siempre. «¿Crees que mamá se sentiría orgullosa?», preguntó ella. «Creo que ya lo está, desde allá arriba, viéndonos juntos y completos». Sofía sacó el medallón del bolsillo de su chaqueta. Ya no lo llevaba al cuello, pero le gustaba tenerlo cerca en días como aquel. «Hoy, cuando lo miro, ya no pienso en el dolor. Pienso en el camino que nos trajo hasta aquí y en todo lo que aún nos queda por vivir». Eduardo rodeó sus hombros con un brazo, atrayéndola hacia sí. «La vida nos hizo encontrarnos de la forma más extraña, pero no cambiaría nada, porque del azar nació lo más hermoso de mi vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro. El mundo giraba a su alrededor, los coches pasaban, el tiempo seguía. Pero allí, en aquel banco, había paz. Había historia. Había amor. Un amor que no nació de la sangre, sino de la elección diaria de permanecer. Y así, sin promesas grandiosas ni finales perfectos, solo con la presencia constante, siguieron construyendo lo que más habían deseado desde el principio: una familia. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.